hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry. Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de todo está bajo el control de Dios. A veces pensamos que a Dios se le salieron las cosas de la mano o vemos circunstancias que pasan en nuestra vida que no entendemos el por qué o el para qué. Y entonces comenzamos a confundirnos frente a la fe que tenemos, frente a nuestras creencias. O tal vez nos sentimos mal, renunciamos de la fe, creemos que tal vez Dios nos hizo y se olvidó de nosotros, o que tal vez no escucha mi oración, porque con muchísima frecuencia he recibido correos de personas que me dicen: Juan, ore usted porque a mí Dios no me escucha. No, todo está bajo el control de Dios, todo está bajo el control de Dios, respetando la libertad del ser humano. Por supuesto que sí, respetándola, porque para que haya libertad, o mejor, para que haya amor, necesariamente tiene que haber libertad. Y en esa libertad, Dios tiene un control sobre esa libertad. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Hay un niño en la casa jugando, estamos hablando de un niño de 7 años, y siempre hay un adulto alrededor, vigilándolo, no quitándole la libertad, ni siquiera respirándole en la nuca, ni estando encima para cohibirlo, ni para reprimirlo, no, sencillamente cuidando de que no llegue a hacer algo todavía más grave que se pueda afectar a él mismo, que pueda afectar a los demás. Es decir, Dios respeta esa libertad, pero llega un momento donde Dios puede intervenir cuando hay algo absolutamente grave. Esto lo vamos a explicar un poco más detallado más adelante, y quiero entrarme precisamente en un texto bíblico para aquellos que acostumbran a seguir las lecturas bíblicas de este programa. Vamos a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 26 al 31. Dice así la palabra de Dios: No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que pueda hacer perder el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos queda a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo ustedes, valen mucho más que los pajarillos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira este texto tan interesante. Y este texto nos da una luz muy importante de la voluntad de Dios y precisamente del control que Dios tiene sobre todas las cosas, que incluso pareciera que no tiene el control de los cabellos, pero mira cómo lo dice aquí, que es el detalle de Dios, que hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados uno por uno. Pero no solamente eso, si nos vamos al Salmo 139, Dios también tiene contados nuestros pensamientos, sabe lo que piensa cada uno. Dice la palabra de Dios allí en el salmista, dice: no tengo mis pensamientos aún en la boca y tú, Señor, ya los conoces, porque Dios conoce lo que piensa todo el mundo y todo lo tiene bajo su control. ¿No piensas que a Dios se le salió el mundo del control o que se le salieron las cosas del control? No lo pienses ni por un solo instante. De hecho, el mundo lleva 13.700 millones de hecho, y el ser humano, vivir en sociedad, lleva en promedio unos 5 o 6 mil millones de años. 5 o 6 mil años. En promedio. Cuando digo en promedio, seguramente hay muchas personas que no, es exactamente 7.238. Seguramente sí, pero en promedio son 5.000 años que lleva el hombre de vivir en sociedad en su existencia. Todo lo tiene Dios bajo el control. Ha habido malos, ha habido buenos, ha habido terremotos, ha habido tiempos fríos, ha habido tiempos de calor, ha habido de todo tipo de cosas en este mundo y todo está bajo el control de Dios. Así pues, tenemos 2 voluntades en Dios: la voluntad activa de Dios y la voluntad pasiva de Dios. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos, qué es la voluntad activa y qué es la voluntad pasiva. Y para esto vamos a volver a repetir esta lectura que me parece bien interesante. No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse.
Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. Todo este mensaje bíblico tiene una sabiduría detrás del mismo mensaje. Cuando habla de las azoteas de las casas, lo que les digo en secreto, acuérdate lo que dice allí el texto bíblico en Eclesiástico en el capítulo 3. Dios revela sus secretos a los humildes. O sea, hay profetas que por su humildad, por ese encuentro permanente con Dios, Dios les revela conocimientos espirituales que luego son transmitidos a los otros seres humanos. Por la misma libertad que Dios nos da, algunos seres humanos reciben con beneplácito ese mensaje y otros lo desechan. No me interesa, me parece que usted no tiene autoridad para hablar de parte de Dios, no estoy interesado en recibir ese mensaje, no importa. Lo único es que Dios sí quiere que repitamos lo que nos es revelado en secreto, revelado por Dios. Pues bien, Dios regala una voluntad al ser humano para que el ser humano la conozca, que entienda por qué pasó tal o cual circunstancia. Así nosotros no lo comprendamos, Dios siempre tiene un propósito perfecto. Y lo ha hecho a través de los años, y lo ha hecho a través de los místicos, y lo ha hecho a través de los santos. Y por eso es que hablamos de la tradición de la iglesia. Bien, luego nos dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Más bien téngale miedo a los que matan el cuerpo y hacen meter el alma en el infierno o el espíritu en el infierno. O sea que, bueno, al final no importa si se acabó el mundo. Claro que, pues, de principio, de momento, en este cuerpo, en este mundo, pues a uno no le gustaría morir en un accidente terrible, estar sufriendo. Seguramente no, pero es que eso no es lo importante. Lo importante es la salvación eterna, no la condenación. Y por eso dice, ténganle miedo a aquel que después de muertos los va a hacer meter en el infierno. Y no se está refiriendo precisamente a Dios, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos se condene. Es sencillamente, ténganle miedo al demonio, no se meten con el demonio. No tenerle miedo en el sentido de que ay, qué miedo, ¿qué me va a hacer? No, es sencillamente, yo no me voy a poner a jugar con las cosas demoníacas porque no quiero condenarme, ni quiero hacer parte con los impíos, ni quiero afiliarme a las cosas que el demonio propone sobre este mundo. No lo quiero, sencillamente no. Yo quiero estar de parte del camino de Dios porque quiero tener la vida eterna. Ahora bien, si se cayó un puente, si se estrelló un carro, si hubo un tsunami, si hubo un terremoto, si se cayó un edificio, si hubo un accidente, si hubo una persona asesinada, pues hombre, muy triste en este mundo, tendré que hacerle el duelo en este mundo, pero no voy a tener miedo, porque lo más importante es la salvación eterna. Y por eso el Señor nos invita siempre a que vivamos en su gracia. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que vuestro Padre lo permita. Y aquí hablamos de la voluntad pasiva de Dios. Entonces, tenemos en Dios dos voluntades, la voluntad activa de Dios y la voluntad pasiva de Dios. ¿Qué es la voluntad activa de Dios? Es aquello que Dios manda, que Dios ordena, que Dios genera, que Dios propone, que Dios entrega, que Dios mueve. Esa es la voluntad activa de Dios. Y hay algo que se llama la voluntad pasiva de Dios. Por ejemplo, tú, vamos a suponer, le prestas el automóvil a uno de tus hijos. Obviamente no quieres que se accidente. Obviamente no quieres que te dañen el automóvil en una estrellada, en un rayón contra una pared. Obviamente no. Pero en el fondo de tu corazón, pues sabes que eso puede pasar. Y si puede pasar, pues dejas que pase, porque ¿qué más puedes hacer? Entonces, dejas que pase. Ya habrá tiempo para arreglar eso. Eso es a lo que podríamos llamarle la voluntad pasiva de un papá. Deja que las cosas sucedan. Deja que las cosas sucedan. No puede controlarlo todo el papá. Dios da la libertad, tiene una voluntad activa y tiene una voluntad pasiva. Entonces vamos a ver qué cosas son la voluntad activa de Dios. La primera de ellas son las bendiciones. Dios manda bendiciones al ser humano. ¿Y qué tipo de bendiciones manda? Manda inspiraciones, manda dones a las personas para que sean desarrollados, los conviertan en virtudes, los conviertan en destrezas bien desarrolladas. Por eso una persona puede tener el don de la música y cuando comienza a desarrollarlo, pues sencillamente lo vuelve un virtuoso en la música. Esas son bendiciones, son, digámoslo así, voluntad activa de Dios. Le regala bendiciones a las personas.
Hay personas que me dicen que Dios, ¿por qué no le ha mandado un marido? ¿Por qué no le ha mandado un novio? ¿Por qué no le ha mandado una esposa? Hombre, Dios no es un manda maridos, ni es un manda esposas. Tú puedes clamar y Dios puede regalar gracias que te ayuden a conocer a una persona como, pues sencillamente permite que en algunos momentos haya inspiraciones para que vayas a tal o cual lugar y allí conozcas a tal o cual persona, pero dependerá de ti que desarrolles esa bendición de la pareja o no. Si no, entonces seríamos marionetas de Dios. Imagínate el Señor, este es para esta y esta es para este y este es para el de más allá. No, Dios regala bendiciones por medio de inspiraciones y por medio de ángeles. ¿Por qué por medio de ángeles? Acuérdate lo que dice la palabra precisamente en Hebreos 1:14. Dice, porque todos los ángeles son espíritus enviados en ayuda de aquellos que han de recibir en herencia la salvación. Es decir, dentro de la voluntad activa de Dios está regalarle bendiciones a los hombres de todo tipo, inspiraciones, mover ángeles y mover cosas para que las personas puedan tener ciertas inspiraciones, ciertas bendiciones, ciertas, digámoslo así, oportunidades de bendición en sus vidas. Eso es parte de la voluntad activa de Dios. Pero además, la otra voluntad activa de Dios es la creación. Dios quiso hacer creación, quiso hacer hombres, eso lo desarrolló, eso lo planeó, estábamos en la mente de Dios. Puedes leer el Salmo 139, pero además puedes leer Sabiduría en el capítulo 13. Allí podemos darnos cuenta de toda la bendición de cómo Dios hizo el mundo. En fin, desde el mismo Génesis, lo puedes leer en el capítulo 1 y 2 sobre la creación. Esto se llama voluntad activa de Dios. Pero también puede haber una voluntad activa de Dios en los milagros. Dios puede permitir que se hagan milagros. ¿Por qué no permite que se hagan los milagros permanentemente? Porque Dios ha establecido unas leyes naturales espirituales, unas leyes naturales morales y psicológicas y unas leyes naturales físicas, que muchas de ellas todavía no las hemos descubierto. Pero en todo ello, Dios puede permitir algunos milagros y sobre todo esos milagros pueden ser arrancados por la fe del ser humano. Y puede dar otros milagros al ser humano para lograr transformaciones y conversiones, aunque muchas veces con esos milagros la gente no se convierte. Yo no sé si tú te acuerdas la parábola del rico Bulón y del pobre Lázaro. Acuérdate cuando Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham y el rico murió y fue enterrado. Y entonces estaba en el infierno diciéndole, dile a Lázaro que no, porque no se pueden pasar los de acá para allá ni los de allá para acá. Entonces le dice el rico, bueno, entonces manda a Lázaro que vaya y se aparezca en la casa de mis hermanos. Tal vez si un muerto resucita, ellos cambiarán. Y mira lo que le dice el Señor, ni que un muerto resucite van a cambiar. Hay gente que ni con milagros cambia. Algunos milagros transforman personas, pero hay gente que ni con milagros cambia. ¿Por qué? Porque muchos incluso después de los milagros dicen, ay, tan de buenas que estuve, es que yo era muy de buenas, pero ni siquiera piensan en Dios, ni siquiera transforman su vida. Entonces, algunos milagros, o mejor, la mayoría de los milagros que vienen de Dios, porque hasta el demonio puede hacer milagros, pues son voluntad activa de Dios. Entonces ya tenemos tres elementos. Algunas bendiciones en la voluntad activa de Dios, la creación es voluntad activa de Dios y algunos milagros, o mejor, los milagros que Dios hace, son también voluntad activa de Dios. Y hay otra voluntad activa de Dios, que es la corrección o el castigo. Ay, es que Dios no es castigador. Pues me muero la pena decirte, pero Dios sí corrige y sí castiga. Y esto lo puedes leer en en la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Lo puedes leer desde el 1 hasta el verso 11. Y dice allí que Dios castiga y corrige a todos los que recibe como hijos. Es decir, ¿hay unos que no son hijos? Pues no, todos somos creación de Dios, pero uno se hace hijo de Dios por medio del bautismo. Claro, y dice, a todos los que recibe como hijos, los corrige. ¿Para qué? Para que caminen bien. Dice, si ustedes saben corregir a sus hijos para que vayan por este mundo haciéndolo bien, pues cuánto más vuestro Padre corregirá y castigará a sus hijos para que vivan bien. Ciertamente, concluye allí, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, pero si uno aprende la lección, es un resultado de una vida de bendición. Entonces, Dios tiene una voluntad activa también para corregir y para castigar a sus hijos. Por eso muchas veces estamos desviándonos por el camino y sucede algo. No tengas duda que es una corrección divina.
No podemos ver a Dios como un Dios castigador, no, pero ten la plena seguridad que el castigo está dentro del amor. De hecho, lo dice en Apocalipsis 19:3. Dice, los castigo, los corrijo porque los amo. Y allí mismo en Hebreos 12 dice, si yo no los corrigiera, entonces no los amaría. Entonces, fíjate que dentro de la voluntad activa de Dios también está el castigo y la corrección. Entonces tenemos 4 elementos dentro de la voluntad activa de Dios, es decir, que funciona, que trae, que hace cosas para el bien de la humanidad. Primero, las bendiciones. Segundo, la creación. Tercero, los milagros. Y cuarto, la corrección y el castigo. Es la voluntad activa de Dios. Pero hay una voluntad pasiva de Dios, que también es muy importante que nosotros la leamos. Es la número 1, que Dios permite los actos malos del hombre. Los permite. No quisiera, pero los permite porque le dio una libertad. ¿Esos actos van a tener una consecuencia? Sí. Dios lo permite, así es. Pero además, Dios permite las decisiones inocuas, cosas que no pasan nada, no hacen nada ni para bien ni para mal. Que pongas la hoja aquí o que la pongas acá, pues Dios la permite, no vas a dañar a nadie ni para bien ni para mal. Dios permite actos inocuos en la vida y está ahí y los permite por las mismas leyes que Él ha establecido. Ya vuelvo a repetir, leyes espirituales, leyes emocionales y psicológicas y leyes materiales. Todo esto físicas. Estas leyes las ha establecido el Señor, muchas de ellas no las conocemos todavía y seguramente algunos no las van a conocer hasta que mueran. Pues bien, Dios tiene una voluntad pasiva, permite que ciertas cosas sucedan ni para bien ni para mal, pero hay otra voluntad pasiva de Dios. La voluntad pasiva de Dios, que es la primera que cité, es la pasiva cuando permite que sucedan cosas malas y que hayan cosas malas en este mundo. Y entonces, Juan, esto sería injusto porque entonces, si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué no impidió la muerte de aquel muchacho que atracaron con un cuchillo? Hombre, si Dios ese cuchillo lo convierte, digamos, en algo de cartón pues al muchacho no se le va a quitar su deseo de matar a otra persona. No se le va a quitar. Dios no puede manejar las cosas de esta manera porque entonces impediría la libertad del ser humano. Seguramente le habló a través de muchas gracias a esa persona para que se convierta, pero no se quiso convertir. Entonces, ¿qué sucedería en el caso de aquellas cosas malas en la voluntad pasiva de Dios que sucedieron y que se vieron afectadas muchas personas? Accidentes, irresponsabilidades, atracos, asesinatos, muertes masivas, muertes pequeñas, abortos, todo tipo de cosas que el ser humano hace. ¿Por qué las permite Dios? Primero estableció unas leyes naturales y le dio al ser humano una ley para que el ser humano viviera bien. ¿No lo quiso? Listo. Él no va a entrar a matar a todo el mundo. No va a entrar a hacer eso sencillamente porque Dios es amor. Acuérdate aquel texto bíblico donde están los discípulos con el Señor y van y le dicen, Maestro, porque no quisieron recibirlos en una ciudad, dice, ¿quieres que hagamos que llueva fuego del cielo y acabe con esa ciudad? El Señor dice, no, no vayan a hacer eso, porque Dios no puede mandar un mal. Eso quiero que lo tengas claro. Tiene una voluntad pasiva y la permite, claro, porque respeta la libertad del ser humano. Pues bien, dice la palabra de Dios en Mateo 5:4. Dice, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Cuando Dios permite algo malo y hay una persona afectada, la compensación divina en la eternidad va a ser superior. Si alguien ha muerto antes de tiempo por otra persona que le quitó la vida, pues todavía no era el tiempo de la muerte. Alguien dice es que nadie muere la víspera, sí, pero es que Dios no manda a que otro asesine a otro, no lo manda a asesinar. Entonces, si Dios no lo manda a asesinar, ¿qué va a pasar con la persona que fue asesinada? Pues sencillamente va a tener una compensación divina en la eternidad. ¿Y qué va a pasar con el asesino? Va a tener que responder precisamente por sus actos. Entonces, fíjate cómo todo sí está precisamente en la voluntad de Dios, en el control de Dios. Si hay algo absolutamente malo, que se desbordó el mal por alguna circunstancia, Dios va a tener un control. No te quepa la menor duda. ¿Dios ha hecho intervenciones en el mundo? Claro, a lo largo de la historia ha hecho intervenciones de diferentes maneras. Dios ha permitido que el ser humano construya
la misma fe, que se edifique en la fe y ha permitido personas con una luz maravillosa. Por eso el nacimiento de la vida de cualquier persona es tan importante. Por eso es que nosotros debemos estar a favor de la vida y en contra del aborto. ¿Cuántas personas que venían a la vida, que fueron abortadas, traían bendiciones para la humanidad? Así las mandó Dios en su voluntad activa. ¿Y cuántos en la voluntad pasiva de Dios permitió que fueran asesinados o abortados antes de que nacieran? Pues ya la humanidad tendría seguramente muchísimas bendiciones más. Vamos a leer otro texto bíblico. Este está en Deuteronomio, en el capítulo 30, verso 15 al 19, para que miremos cómo Dios respeta la libertad del ser humano. Dice: miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado, y entre la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues, fíjate cómo sugiere, escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que viva muchos años en el país que el Señor juró a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira cómo está libre albedrío aquí, pero el Señor siempre sugiere el bien, pero nos da el libre albedrío para que nosotros escojamos lo bueno o lo malo. Quiero que haga lo bueno, pero tú lo escoges. Te doy la libertad, porque si no te diera la libertad serías un esclavo, serías una marioneta. Por eso se necesita la libertad del ser humano. Y en ese sentido es que actúa la voluntad activa de Dios y también la voluntad pasiva de Dios. Vamos a leer este último texto bíblico para acabar con esta reflexión que me parece muy importante sobre la voluntad de Dios, sobre que todo está en el control de Dios. Por eso quiero invitarte a que no te agobies. Si algo malo está pasando, qué bueno que le digas: Señor, tú todo lo tienes bajo tu control. Algo hay bueno detrás de esto, aunque hoy no lo conozca, aunque no lo sepa, aunque no lo vea, hay un control tuyo, Señor, sobre todas las cosas, y algo bueno vendrá. Y si estás sufriendo, algún día vas a tener la recompensa divina. Ten la plena seguridad. Si estás sufriendo por culpa de otro, ten la plena seguridad que Dios te va a recompensar. Ten la plena seguridad. Dile: Señor, hoy no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero algún día tú me vas a compensar. Vamos a leer el Eclesiastés en el capítulo 12, verso 13 al 14. Dice: el discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Mira qué palabra tan sabia esta. Dios habrá de pedirnos cuentas a todos, bueno o malo. Todo está en el control de Dios, porque Dios sabe que todos vamos a morir y vamos a llegar a su presencia a dar cuentas. Por eso hoy no te agobies. Abraza tu problema, abraza tu circunstancia, siempre confía en que todo está bajo el control de Dios. No tengas ningún miedo. Dios va a obrar un mayor bien para tu vida si confías en Él y cumples sus mandamientos. Dios respeta la libertad del hombre y tiene una voluntad activa y una voluntad pasiva. La activa nos manda cosas buenas, la pasiva incluso el castigo, que puede ser bueno, que es bueno para todos, y la pasiva. Dios permite cosas incluso malas porque sabe que después va a tener un bien para el ser humano. Espero que le haya servido a tu vida esta reflexión, y si te sirvió a ti, pues recomiéndala a tus amigos, a tus conocidos, a tu comunidad. Puedes suscribirte a mi canal, no se te olvide, Juan Alberto Echeverri en YouTube.
le das suscribirte, es muy sencillo suscribirse y te llegan actualizaciones de los videos de tantos temas espirituales que estamos tratando de producir con mucho amor para todos ustedes. Dios los bendiga.